Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la organización de la WebConf por darme la oportunidad de traerles esta charla el día de hoy, la cual se titula Ser Junior a los 30, ingresar al mundo IT viniendo de otra profesión. Y antes de empezar con el tema principal de la charla, quería comentarles un poco quién soy, como para que también comprendan por qué se me ocurrió traerles esta temática. Así que me presento, mi nombre es Pili Chanampe. Mi título universitario es de licenciada en música con mención en guitarra clásica. También he tenido una trayectoria como cantante de música popular argentina y latinoamericana. Además, soy artista plástica. Me gusta trabajar con diferentes técnicas y diferentes materiales. Hola, ¿se me escucha? Hola. Perfecto. Se escucha bárbaro, sí. Perfecto, bien. Y además, cuando tengo tiempo libre, que cada vez es menos, me gusta hacer fanart porque why not. Actualmente estoy trabajando como front-end developer en la compañía QPlus Software Solutions y soy co-founder de NotName Web Development, que es un proyecto que empezamos con unos amigos para hacer trabajo freelance, aprender nuevas tecnologías y seguir creciendo profesionalmente. Ahora sí, cierro con este bloque comentado y vamos con el tema de la charla. Me imagino que a muchos de los que hace tiempo que están insertos en el mundo de la programación se preguntarán cuál es la relevancia de traer una charla como esta. Y para mí es bastante importante porque gran cantidad de profesionales de las más diversas ramas se ve interesada en conocer sobre el rubro IT. Sin ir más lejos, desde que yo empecé a estudiar en el 2019, se me empezaron a acercar un montón de personas de las más diversas formaciones a consultarme cómo venía siendo mi experiencia, cómo empecé a estudiar, si ellos también tenían la posibilidad de empezar esto de programación. Por lo cual se me ocurrió hacer una breve encuesta para esta charla y quiero agradecer muchísimo a las 208 personas que se tomaron el trabajo en compartir su experiencia. Una de las preguntas que me interesaba hacer era a qué edad habían empezado a estudiar algo relacionado al mundo IT. De esas 208 personas, 78 contestaron que empezaron entre los 25 y los 29, 51 entre los 30 y los 39 y 14 valientes personas empezaron a estudiar programación teniendo 40 años o más. Otra pregunta que me interesaba era saber si tenían estudios universitarios o terciarios. Muchos contestaron que sí, que los habían finalizado, otros estaban en curso y otros que no. Y este dato me parece muy interesante porque casi el 90% de las personas entrevistadas habían tenido o están teniendo una experiencia universitaria o terciaria. Y esto siempre, el paso por la universidad, te va entregando herramientas, skills que podés transferir tranquilamente a tu vida profesional, ya sea en la formación que estás haciendo o en el mundo IT. Cuando pregunté qué carreras estudiaron o están estudiando, me di con esta diversidad increíble de carreras y de personas que iban desde dedicarse a la docencia, a estar en el sector gastronómico, filósofos, músicos, hasta inclusive un PhD en biomedicina dando vuelta por ahí. Y al ver esta diversidad de carreras, se me ocurrió separarlas y poder vislumbrar cuántas venían de las ciencias blandas y cuántas provenían de las ciencias duras. Y para mi gratificación personal, ya les voy a decir por qué, vi que más del 50% de las carreras provenían de las ciencias blandas. Y para mí esto es fundamental porque hay que pensar que las ciencias blandas son las que siempre les ha costado un poco más seguir el paso a esta vorágine de la tecnología.
y que personas que tengan esta formación más de ciencias blandas, que empiecen a animarse a no solo ser consumidores de la tecnología, sino a ser agentes activos en la construcción de nuevas tecnologías, a mí me parece fantástico. Otra de las preguntas fue que me comentaran qué los había inspirado a estudiar algo relacionado al mundo IT. Era de esperar que muchas de estas respuestas tenían que ver con el crecimiento económico, con la posibilidad de tener un trabajo remoto, con tener más flexibilidad horaria, pero también me llamó mucho la atención que muchas de estas respuestas estaban inspiradas en poder desafiarse a ellos mismos, tener una curiosidad por aprender nuevas herramientas y para poder seguir creciendo profesionalmente. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas sentían que en la formación y en la profesión en la que estaban actualmente tenían un techo en sus cabezas y eso no los hacía sentir bien. Y al ver toda esta realidad, toda esta formación, esta gente tan formada, me hizo pensar toda la experiencia que tienen, ¿no? Y voy a hacer la siguiente reflexión y los que quieran pueden ir comentando también qué les parece en el chat. La siguiente idea. Un junior que viene de otra profesión, que ya viene con una carrera universitaria o institucional al hombro, que ya tiene un montón de experiencia en otro campo, habiendo trabajado con otras personas, etc. ¿Es realmente junior? Y no voy a quedarme con las ganas de hacer pararán y acompañar a este meme. Para mí es para pensarla, porque no hay que olvidar que tener experiencia en el código o a nivel más técnico no es la única experiencia que hace falta a la hora de ingresar a un equipo de trabajo en el rubro IT. Hay un montón de herramientas que nosotros vamos aprendiendo en nuestra formación, sin importar lo que sea, que vamos a poder transferir esos conocimientos y poder utilizarnos a nuestro favor, hasta inclusive pensarlos como una ventaja sobre los demás y no como una desventaja que nos desmotive pensar que empezamos a estudiar programación viniendo de otra área. Y quería comentarles también una reflexión que leí en LinkedIn hace unos días de una contadora pública que actualmente está ejerciendo como Business Technology and Delivery Associate y ella comentaba que estaba muy feliz porque llevaba 3 meses en su primera experiencia laboral IT y contaba que ella se sentía la más junior de los seniors o la más senior entre los juniors y carita sacando la lengua. Y esto, por parte, me pareció simpático y a la vez paradójico, porque es verdad, una persona que ya viene con un bagaje de experiencia importante en otro rubro, claramente en un montón de herramientas no va a ser un junior, sino que puede transferir esos conocimientos. Y también es un poco duro para los que venimos de otra rama poder pasar a conseguir el primer trabajo. Y voy a leerles este comentario que me compartió una persona que tiene una formación en ingeniería química y me dijo que en algunas entrevistas me dijeron que no tenía experiencia o que no valía y otros que para qué cambiar de rubro. No ven el potencial de una persona interdisciplinaria que se desafía a sí misma con ganas de aprender y crecer. Y esto a mí me llama mucho la atención todavía cómo no es más visible y más palpable este potencial de estas personas que ya vienen con una formación previa y que siempre se van a poder transferir conocimientos de un rubro hacia el otro. Hay que ir viendo cómo y cuáles, obviamente. Les voy a dar un caso concreto. No se asusten, no los voy a aburrir con análisis musical, pero sí quería comentarles una cosa. Cuando yo empecé a estudiar programación, específicamente frontend, me empecé a
interesar también y aprender sobre temas como atomización, componentización, hacer análisis de las vistas. Y estos conceptos para mí fueron muy amenos y los pude recibir muy intuitivamente, es decir, los absorbí bastante rápido. Y me llamaba la atención cómo a muchas otras personas les costaba más absorber estos conceptos. Y para mí, esta facilidad que tuve en poder absorber esto fue a que yo tuve en toda mi trayectoria como estudiante de música, tuve que hacer análisis morfológico sobre las piezas que me tocaba interpretar. Y yo tenía que buscar en estas partituras y poder identificar un motivo y ver cómo de esos motivos iban naciendo semifrases y de esas semifrases frases, de esas frases periodos y etcétera. Así que básicamente yo pasé de hacer análisis morfológico sobre piezas musicales a hacer análisis morfológico sobre vistas de aplicaciones. Y este es un ejemplo de miles de cosas que yo veo que puedo transferir de un campo hacia el otro. Entonces, para mí es muy importante que no olviden que toda formación vale. Les cuento la experiencia de un enfermero especialista en infectología en el que dijo que descubrir programación fue como ver a alguien que conocí siempre. El pensamiento lógico analítico lo utilizaba antes de entenderlo. Y esta puede ser la experiencia de muchos de ustedes. Me interesa que puedan ir comentando en el chat si también sintieron que pudieron encontrar cosas en el rubro IT que reconocieron de su formación previa. Y ahora quiero que nos posicionemos en una persona, pensemos en una persona que ya se decidió a estudiar programación o que está en la primera semana de haberse decidido a estudiar. Capaz que muchos de ustedes están en lo mismo, que hace muy poquito empezaron. Y la primera sensación que uno tiene cuando toma la decisión realmente es, sí, esta es la mía, voy a romper todas las estadísticas, voy a hacer que mi aplicación le dé la quiebra a Facebook, por ejemplo. Y un tiempo no muy prolongado después, pueden ser inclusive horas, empiezan a aparecer todas las incertidumbres, todas las frustraciones, nos ponemos ansiosos porque podemos sentir que estamos adentrándonos en un mundo un poco alejado de lo que veníamos haciendo. Y por eso quería hacer esta sección de preguntas e incertidumbres frecuentes para que vayamos viendo un poco cuáles son. Una típica pregunta es, ¿se puede empezar a estudiar ¿se puede empezar a estudiar programación con más de 30? Y la respuesta es, claro que sí, yo soy un ejemplo de esto. Y todas estas personas que me contestaron la encuesta, y no tiene que ver con la edad. Sí es cierto que a medida que uno es más grande, va teniendo más responsabilidades, por ende, tiene menos tiempo que dedicarle a una actividad como adquirir un nuevo conocimiento, pero no va por una cuestión de edad, sino por una cuestión de organización. Otra pregunta. Vengo de una formación nada que ver. ¿Me sirve aprender programación? Y yo de esto te contesto que sí, sí te sirve a vos y nos sirve a todos como comunidad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, voy a citar un comentario que hizo Mara Schmidtman en una entrevista que le hizo Peladoner, en el que ella hablaba sobre un estudio en el que se había visto que es hasta un 60% más rápida la resolución de problemas en un equipo diverso cognitivamente. Entonces, que vos vengas con todo un bagaje de conocimiento y lo introduzcas en un trabajo, en un equipo, podés hasta inclusive ser un punto de quiebre en encontrar mejores soluciones, porque venís con ideas frescas, venís con otras experiencias de vida, con otras experiencias justamente de otra formación, y esto puede ser muy enriquecedor. Otra pregunta. ¿Puedo fusionar lo que aprendo en programación con mi actual profesión? Y para esto es
mi opinión, que tu imaginación es el límite. Una conocida que es veterinaria se contactó conmigo porque quería saber qué herramientas podía empezar a estudiar porque ella quería poder administrar sus pacientes, por ejemplo, en el consultorio, a través de una base de datos o tener una pequeña aplicación en la que poder organizar toda la información que pasa en su trabajo. Y quizá la idea de ella no es cambiarse de profesión. Ella quiere ampliar con una herramienta tecnológica su misma profesión. Entonces, esto es lo mágico también, que pensemos que la tecnología la usamos todos y así como la usamos todos, está bueno que cada vez nos animemos más a ser creadores de tecnología. Otra pregunta. ¿Necesito saber matemáticas para ser programador o programadora? Y la respuesta es que no, no es obligatorio, pero sí necesitas manejar el pensamiento lógico computacional. Obviamente que siempre es bueno saber de matemáticas. Si te interesa, si tienes tiempo y te intriga, hacelo, porque te va a aportar mucho y te va a facilitar la vida, pero no quiere decir que si no sabes matemáticas no puedas empezar a estudiar programación. Otra pregunta. ¿Necesito estudiar una carrera universitaria para trabajar en programación? Y a esto voy a dejar que responda una de las personas que me contestó en la encuesta. Esta persona me dijo, estudié 100% autodidacta sin pagar ni un solo peso. Apliqué a becas de Coursera, Codecademy, cupones de Udemy, más la infinidad de recursos gratuitos. Esta era un contador público que ahora está ejerciendo como front-end developer. Y a esto voy a que, primero, no pasó por una formación universitaria en informática para poder conseguir su trabajo. No pagó a ninguna academia ni ninguna carrera, que no es malo, por supuesto. O sea, toda herramienta sirve. Yo he utilizado academias y me ha resultado fantástico, pero también hay otras posibilidades. Hay que recordar la maravilla de Internet en la que uno puede encontrar todo el conocimiento. La información está ahí para que nosotros la consumamos. Lo que sí quería hacer un comentario que si la idea de ustedes es irse a vivir al exterior o conseguir un trabajo que los reloque y demás, suelen ser afuera un poquito más exigentes con el tema de tener una formación universitaria en ciencias de la computación, pero no quiere decir que sea imposible, lo pueden solventar con más experiencia, por ejemplo, pero como un datito para tener en cuenta. Otra pregunta típica, ¿necesito saber inglés para estudiar programación? La respuesta para esto es que no, no es obligación, pero sí te va a ayudar muchísimo, porque primero, los lenguajes utilizan palabras reservadas que vienen del inglés. La documentación de todas las herramientas que vamos a tener que utilizar también se hace primero en inglés y también tenemos que recordar que muchas de las traducciones que después utilizamos están hechas por personas de la misma comunidad, es decir, no son personas traductoras. Entonces, podemos encontrar errores, podemos ver que falten algunas partes. Entonces, siempre que puedan consultar documentación en inglés les va a servir mucho. Además, para una cuestión de conseguir trabajo, si la idea de ustedes es conseguir un trabajo en una empresa del exterior, van a necesitar saber inglés. O inclusive, si quieren conseguir un trabajo en una empresa nacional que trabaje con clientes del exterior, también van a necesitar. Entonces, no es obligatorio, pero es una herramienta muy poderosa. Y así como hablamos de las preguntas e incertidumbres frecuentes, ahora tengo una pequeña sección sobre frustraciones frecuentes a las que vamos a ir viendo. Una típica, esto no es para mí. Comenten en el chat si no han pensado alguna vez esto, no se les ha pasado por la cabeza. Y este sentimiento de justamente sentir que esto no es lo mío, viene de la mano con la frustración que va surgiendo a medida que uno empieza a estudiar.
Y les quiero decir que la frustración forma parte del proceso y está bien. Está bien estar 3 horas tratando de encontrar un error en el código y no saber qué pasa, literal 3 horas o más, y después que te des cuenta que era porque te faltaba un punto y coma. Está bien, pasa en tu primer mes de empezar a estudiar programación. Pasa cuando ya llevas 5 años ejerciendo como programador, te va a pasar cuando tengas 10 años programando y etcétera. O sea, esto es una realidad. Quizá los que venimos de otras formaciones nos cuesta un poquito al principio comprender esto porque los tiempos son distintos, pero es muy importante no dejar que la frustración nos gane y seguir adelante porque forma parte del proceso, del día a día. Otra frustración típica. Ya soy muy grande, no voy a poder. Y esto, quiero que lo contesten estas experiencias de personas que empezaron a estudiar programación teniendo más de 40 años, para que veamos que la edad no es una razón para decidir no estudiar. Por ejemplo, tenemos el caso de un ex corrector que ahora es QA Engineer y él consiguió su primera experiencia laboral con 50 años. Otro caso de un Data Analyst que con 51 años consiguió lo que él considera el mejor trabajo de su vida, después de estudiar en diversas academias y empezar con trabajos pequeños. Y finalmente, una persona que está ejerciendo como front-end developer, que se dedicaba a farmacia y que empezó justamente este mes con su primer trabajo IT con 45 años y no lo podía creer. Otra frustración. No me anda nada de lo que escribo. Típico. Y a esto hay que recordar que romper todo forma parte del proceso y está bien. Una típica frase de programador es se aprende rompiendo. Hasta inclusive también pueden comentar en el chat si no les ha pasado. A mí me ha pasado muchísimo de estar haciendo un tutorial, siguiendo un code along, pausando el tutorial para ir copiando y viendo el repo de la persona y lo mismo lo rompo y no sé por qué. Y paso 2 horas buscando por qué, dónde me faltó la variable, dónde me faltó llamar a la función, dónde puse el punto y coma, demás, etc. Y también es importante recordar que cuando uno rompe, si busca solucionarlo, ese conocimiento que nosotros conseguimos por la búsqueda de la solución es muy valioso porque al final yo me he dado cuenta desde que empecé a estudiar a hoy cómo mejoró muchísimo mi velocidad en encontrar estos errores. Ya esas 4 horas que pasaba en el 2019 encontrando ese punto y coma, ahora capaz que son 10 minutos, porque ya pude entender dónde empezar a buscar primero para poder solucionar el error. Otra típica frustración. Siento que no entiendo nada. Y esto hay que recordar que al principio puede ser intimidante, pero cada vez es más fácil y más rápido aprender algo nuevo. Y también quería compartirles este tweet que leí hace un tiempo, en el que se encuentra un junior developer aprendiendo una nueva tecnología y siente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Después se encuentra un senior developer aprendiendo una nueva tecnología y siente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y esto es una realidad. Este sentimiento de no tener idea nos puede acompañar siempre, pero no hay que decaer por eso. Las herramientas está Google para que siempre nos ayudemos con eso y hay que seguir adelante. Como para ir cerrando, quería comentarles algunos aprendizajes y regalos que me dejó este journey de la programación. Por un lado, me dejó mucha paciencia, sobre todo paciencia conmigo misma, con justamente sentir esta frustración de estar un montón de horas y no entender qué pasa,
Pero bueno, recibir después la gratificación de resolver los problemas siempre fue muy lindo. Una mentalidad mejorada para resolver problemas, porque noté en estos años que no tan solo estoy pensando maneras de resolver problemas en el código, sino en la vida cotidiana. Pude aprender una nueva perspectiva de solucionar problemas y eso le agradezco a la programación. Una mejor calidad de vida en mi relación con la tecnología, porque si bien yo ya utilizaba herramientas tecnológicas, por ejemplo, noté cómo mejoró mi relación con un nuevo software cuando apenas lo abro. Antes no tenía idea por dónde empezar, me frustraba, no sabía cómo seguir y ahora puedo ver ese software y saber qué es lo que espera el software de mí, saber cómo interactuar con él y de última, si no sé cómo hacer algo, lo busco. Y esto es lo que estaban comentando los chicos hace un rato, que googlear es fundamental. Y aprendí con la programación a googlear mejor y más preciso. Y acá quiero parafrasear al querido Joey Villarreal en lo que nos dijo, nos hizo un comentario en unas clases de DoctaDevs, y es que lo importante es hacer las preguntas correctas. Y uno, a medida que va pasando el tiempo y va estudiando, va aprendiendo a buscar mejor. Por último, una gran comunidad. Es increíble el sentimiento de hermandad, de apoyo constante que hay en la comunidad del IT y creo que es algo que tenemos que aprovechar. Yo creo que no debo ser la única que viene de otra formación y que se sorprendió muchísimo con todo esto. Era como una bocanada de aire fresco de no ver nichos individuales o personas que solo piensan en sí mismas para ir creciendo y avanzando, sino que van todos como comunidad. Todos se ayudan entre todos y eso me parece genial. Ya para despedirme, quería dejarles un par de conclusiones y es que somos muchos los profesionales que nos estamos animando a dar el salto, a ingresar en el universo tecnológico y cada vez somos más. Atentis. No estamos solos, tenemos justamente la comunidad de la que venimos hablando, que está siempre disponible y dispuesta a dar una mano cuando lo necesitamos. Por favor, no se olviden que toda formación es valiosa y que ustedes tienen que aprovechar y utilizar esa formación como una ventaja y nunca jamás como una desventaja. Y recordar que aunque cueste, aunque sea sacrificado, aunque hayan tenido quizá malas experiencias en algunas entrevistas que les hayan dicho que su formación previa no vale, tienen que recordar que querer es poder. Muchas gracias.